el autor del libro Comunidad Iberoamericana, una comunidad de naciones. Y Comunidad Iberoamericana tiene una lógica, porque nosotros somos unidad hispanista, ¿no? Entonces, nosotros lo que pretendemos es que aquello que fue unidad vuelva a reunificarse, no como era, porque eso va a ser imposible, pero por lo menos tener un grado de entendimiento entre todas las piezas que se desmembraron con la ruptura de aquello que fue enorme, fue grandioso y hermoso, las dos cosas, la hispanidad. Hoy cada una de esas piezas queda deslavazada, destruida, rota, y cada una de esas piezas no tiene futuro porque, en fin, es un desastre. Ningún país de esas piezas que se desgajaron de la hispanidad, que eran las Españas, que eran parte de España y que eran provincias españolas, como podía ser en España Extremadura, aquí Vascongadas o Navarra, cualquiera de esas piezas era España, allá y aquí, ¿no? Y muy en contra de lo que ahora se dice, de que, bueno, pues que no, que Vascongadas siempre ha sido nación, no sé qué, bueno, verdaderas burradas que no tienen ningún sentido desde el punto de vista historiográfico, ni ningún sentido desde el punto de vista antropológico ni cultural. Exactamente igual que Perú fue España, además eso de la leyenda negra que atropellamos a los indios, los masacramos, no sé qué, eso no tiene ningún sentido. Hace poco hicimos una entrevista a Rafael Aita. Rafael Aita es un investigador que ha investigado cómo estaba constituido el virreinato de Perú, donde los indígenas eran tan partes de la oligarquía peruana como los criollos o la gente que estuvimos por allí andando, ¿no? De España. Entonces, ese desmembramiento no ha traído más que desgracias, como nos va a traer si nos desmembramos España en trozos. Precisamente en un mundo cada vez más globalizado, cada vez más dependiente de los poderes globalistas, y donde aquellos que se dividan van a quedar esclavizados de esos poderes. Con la unidad tampoco tenemos mucho futuro tal como estamos hoy, pero por lo menos si somos capaces de crear un polo geopolítico entre Iberoamérica, también Portugal, por eso se llama Iberoamérica, no Hispanoamérica, porque también incluimos a Portugal, pues seremos capaces de sobrevivir en un mundo tan competitivo, tan depredador y tan dependiente de la plutocracia. Plutocracia es pues aquellos entes financieros internacionales que tratan de invadir económicamente y controlar, como ya están haciendo en España, pues los grupos como Vanguard o BlackRock o otros grupos internacionales como a nivel geopolítico el Club Bilderberg, por ejemplo, o el Foro Davos. Pues bien, Ramón Peralta nos va a hablar de eso, de su libro y de todo esto. Él ha estado ahora por Hispanoamérica, ha estado en Colombia, ha estado en Ecuador, ha vuelto ahora de Bolivia, ha cogido un año sabático. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, especializado en derechos humanos, derechos políticos, sistemas constitucionales, etc. Y ha vuelto de conferencias que le han demandado allí, porque es un experto en el área iberoamericana, y bueno, es curioso que allí tiene mucho más predicamento que aquí, lamentablemente, en España, y no hay más que ver esta sala como está. Y es un poco, da pena, una autoridad en la materia como es Ramón Peralta. Bueno, y hablando de Ramón Peralta, el libro que a mí más me gusta, porque la mayor parte de los libros son especializados en derecho, pero el que me gusta es Teoría de Castilla, donde habla de que Álava formó parte de Castilla no solamente como parte de Castilla, sino que fue el origen de Castilla. El conde Fernando González era conde de Álava, también no solamente de Castilla, sino inició como condado de Álava. Esos pocos lo saben. Y el germen de Castilla fue Álava. Y Sánchez Albornoz incluso decía que Vasconia era la abuela de Castilla, y por tanto la abuela de España, y por tanto la bisabuela de la hispanidad. Fue el fundamento, el origen, el germen
de la hispanidad en última instancia, ¿no? Es decir, Álava tiene mucha importancia en la historia de España, en la historia de la hispanidad, sin embargo, aquí estamos metidos en ese tinglao que ya se llama Euskadi, que no tiene ninguna razón histórica de ser. Es un invento, un neologismo de Sabino Arana. Bueno, pero yo estoy pistando del terreno a Ramón, porque si sigo hablando le quemo el campo. Entonces le voy a dejar la palabra a él, que es el que realmente es el protagonista del día de hoy. Yo simplemente presento humildemente a alguien tan autorizado como este profesor que tenemos aquí de la Complutense. Bueno, esto es un poco incómodo, pero bueno, vamos a ver si nos organizamos. Bueno, quiero agradecer a Ernesto Ladrón de Guevara esta invitación. Hablábamos de si podía presentar en Vitoria el libro también, o por lo menos tener un encuentro con gente aquí de Vitoria, de Álava, y yo con mucho gusto pues vengo aquí. Para mí venir a Álava pues siempre es algo que me gusta, venir hasta aquí, esta cuna de la hispanidad, que es lo que es Álava también, ¿no? Yo hace un año estuvimos dando una charla sobre Álava como comunidad foral, ¿no? Es decir, que es lo que es Álava históricamente. Lo que no es Álava es parte de Euskadi, porque eso de Euskadi pues es un engendro antihistórico. Eso es una cosa que se dejó imponer en la transición, se entregó a partidos euskomaníacos este territorio, y el resultado pues es este, es decir, disparates como que esté todo aquí, puesto aquí en este centro cívico, en dos idiomas, uno que no se habla y el otro que es el idioma de Álava, ¿no? O sea, disparate absoluto, ¿no? Porque, como apunte sobre Álava, ya está bastante claro que el idioma euskera, es decir, es un idioma que llegó del otro lado del Pirineo, del sur de Aquitania, que llegó aquí más o menos a lo que es el territorio de Álava en el siglo VI. Nunca se habló antes aquí ese idioma. Esto está ya en la Universidad de Deusto. Hay varios historiadores como Abaitua y otros que lo han probado. Después de hay una corriente de hace 60 o 70 años que viene diciendo esto. Esto lo han comprobado con datos arqueológicos, filológicos, etcétera, que este era un idioma ajeno a este territorio en el que se hablaban pues, idiomas indoeuropeos parecido al celtibérico, al cántabro, que es lo que se hablaba aquí, ¿no? Entonces era un idioma ajeno, traído por invasores euscoaquitanos. O sea, estos euskadistas que van de tan autoctonistas, pues fíjense el disparate en el que se han metido ahora, porque ahora tienen que defender el idioma de unos invasores que vinieron del otro lado del Pirineo. Claro, ya no hablan tanto del origen del euskera ni de eso, porque claro, ya ha quedado todo muy, digamos, les ha pillado todo a trasmano ya, ¿no? Ya no saben cómo salir, qué inventarse, etcétera, ¿no? Lo que está claro que el idioma de Álava es el idioma castellano, el idioma propio de Álava, el español, ¿no? Que es como lo llamamos ya desde el siglo XVI, XVII, hay que llamarle español propiamente, porque teniendo su origen en Castilla, sin embargo, ya es un idioma global. Es el idioma de toda la comunidad hispana y por tanto lo correcto es llamarle español, ¿no? El castellano es el núcleo originario del idioma, pero lo correcto es llamar español al idioma, ¿no? Por tanto, por eso hablamos de hispanoamericanos, etcétera, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora es aquí, entre esta veintena de personas que estamos aquí, es un poco hablar del libro y luego también que haya pues, preguntas, que haya pues cualquier duda que se quiera decir, cualquier opinión, que se pase a debatir luego. Por lo tanto, este libro, Comunidad Iberoamericana, que viene el título, Comunidad Iberoamericana, Formación y Destino de una Comunidad de Naciones, pues nace como, editado por la Universidad Complutense de Madrid, nace como colaboración entre dos universidades, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, ¿no? Es decir, digamos que yo creé, junto a profesores de ahí de bolivianos, una cátedra iberoamericana de Historia y Derecho Político, ¿no? Que ahora, por eso mismo vengo ahora de Bolivia, que tiene su sede en esta ciudad, que está en el centro de Sudamérica, Santa Cruz de la Sierra, una ciudad emergente, interesante, es decir, con una fuerza geopolítica importante, ahí está en Bolivia entre Brasil, Argentina, Paraguay. Es un lugar muy interesante para colocar la sede de esta cátedra, porque ahí sí que hay una conciencia de pertenecer a una etnocultura hispana, ¿no? En esa zona de Bolivia, el oriente boliviano, bastante distinto de la zona altiplánica, ¿no? Del país.
Por lo tanto, ahora hace 2 días que vine de allí y lo presenté ahí en Bolivia, lo presenté en México en el mes de septiembre, en Guadalajara y en San Luis Potosí, mi Ciudad de México, y luego lo voy a presentar en Colombia en marzo y luego también en Buenos Aires en verano, ¿no? No sé si en algún sitio más donde me inviten, ¿no? Por tanto, esta es una presentación especial, tipo origen del idioma, ¿no? Aquí en Álava, que como digo, Álava es una comunidad foral, ¿no? No es parte de Euskadi, nada de todo eso es un invento, un constructo artificioso, antiespañol, además, o sea que realmente yo les invito a repudiar todo ese disparate que se llama Euskadi, vamos, que ya muchos historiadores, juristas, etcétera, pues vienen a decir que todo esto es un invento desde el Batúa, esto es toda una manipulación, tergiversación histórica, lingüística, es decir, un disparate, ¿no? Es decir, o un delirio, como decía Gustavo Bueno, ¿no? Un delirio antihistórico, ¿no? Esto de Euskadi, ¿no? Es decir, esto es Álava, que lo es desde el siglo IX, que existe el condado de Álava. Euskadi existe desde 1978, que se aprobó la Constitución, antes nunca ha existido. O sea, Álava es una entidad que tiene más de un milenio, ¿no? Y Euskadi es una cosa que están construyendo desde hace unas décadas y ya veremos en lo que queda, ¿no? Porque bueno, no debe tener mucho recorrido por lo disparatado de la propuesta, de la manipulación, de las paranoias euskomaníacas, ¿no? De sus dirigentes, ¿no? Es decir, todo esto es un delirio antihistórico, antiespañol y casi anticivilizatorio, ¿no? Porque pretender sustituir al español por el euskera en territorios como Vizcaya o Álava, pues es un disparate, es decir, no va a suceder nunca. Por mucho dinero que metan, por muchas presiones que hagan, por mucho tiempo que pierdan, es una batalla perdida y eso pues les conduce a todos esos euskomaníacos, que es una parte pequeña de la población, pues les conduce pues a la melancolía, básicamente, ¿no? Bueno, Comunidad Iberoamericana se llama el libro, ¿no? Precisamente porque lo que yo quería destacar aquí, con este libro, que ha sido la base del primer curso de estudios iberoamericanos que hemos hecho en Bolivia, es que a partir de 1492 se va creando una civilización hispanoamericana. Esto es lo más importante, ¿no? Los españoles en América, los castellanos, ¿no? Inicialmente, lo que crean en América es una civilización específica y propia de ese territorio, que es la civilización hispanoamericana. Esto es lo más importante que se destaca del libro. Primer capítulo, que se llama Etnogénesis y civilización hispanoamericana, lo que hace es relatar, desde mi peculiar interpretación, una serie de datos y de apuntes historiográficos, cómo se va produciendo, al igual que se produjo la romanización de Europa, se produce la hispanización de América. Es un proceso que tiene similitudes, ¿no? Es decir, es un proceso civilizatorio. Y luego vamos a ver todos los que lo han criticado, dándole la vuelta de una manera, digamos, tramposa, ¿no? Un dato claro. En poco más de un siglo se fundaron 300 ciudades entre California y el sur de Chile. Ese dato ya me sirve para explicar que ese pueblo que ha fundado 300 ciudades, es decir, nuestro pueblo, ¿no? Que ha fundado 300 ciudades entre California y el sur de Chile, lo que está generando es una civilización, una nueva sociedad hispánica al otro lado del Atlántico, pero ahora adaptada a un nuevo mundo, incorporando a la población nativa en buena medida, ¿no? Evidentemente produciendo una aculturación entre las etnias nativoamericanas, porque eran integradas en una civilización muy superior en todos los sentidos, de pasar del paleolítico al neolítico a la cultura del Renacimiento. Eso es un abismo civilizatorio, lo que se produce ahí, ¿no? O sea, ese es el dato principal y lo más importante de la acción hispánica en América, ¿no? Que se crea una nueva civilización que yo llamo y que debe llamarse hispanoamericana, ¿no? Donde el aporte hispánico, digamos, cohabita con los elementos autóctonos, la influencia del medio, es decir, de las etnias nativas. Todo ello va generando lo que yo llamo una etnocultura criollo-mestiza. Es decir, la civilización hispanoamericana se funda en una etnocultura criollo-mestiza. Vamos a ver lo que significa esto, ¿no?
Claro, el dato de la urbanización de América es fundamental, porque los pueblos que fundan ciudades están creando civilización, porque antes no había ciudades en América. Bueno, se decía que estaba Tenochtitlán, ¿no?, que no era especie de una ciudad, y Cuzco, prácticamente no había ninguna otra ciudad en toda América, por llamar de alguna manera a estas dos, ¿no? Imagínense lo que es fundar 300 ciudades en poco más de 100 años. Es un esfuerzo civilizatorio gigantesco para una nación como era España, la monarquía hispánica recientemente constituida, ¿no?, con la unión de Castilla y Aragón, ¿no?, que es donde nace la monarquía hispánica con los reyes católicos, ¿no? Que en el mismo momento que, esto es muy significativo, que se desaloja el último ocupante árabe musulmán que quedaba en el sureste de la península con la toma de Granada, ese mismo año se descubre América, ¿no? Un año clave en nuestro ámbito cultural civilizatorio, 1492, porque es ese mismo año, ¿no?, entre el 2 de enero de 1492, que se produce la toma de Granada, y el 12 de octubre de 1492, que se descubre América, en las islas caribeñas. Apenas pasan 9 meses, imagínense, es decir, el impacto inmediato para una monarquía incipiente con la monarquía hispánica es decir, su desdoblamiento americano, ¿no? Entonces, esa civilización hispanoamericana, ¿en qué consiste? Claro, pues consiste en fundación de ciudades y de instituciones, como, claro, es decir, la obra de España en América es inmensa, ¿no? Son, es decir, ciudades, caminos, hospitales, colegios, universidades, audiencias, obispados, virreinatos, monasterios, capitanías, cabildos. Es una obra gigantesca que durante 3 siglos sigue desarrollándose sin parar, ¿no? Pongamos hasta 1810, que comienza el proceso de emancipación, ¿no?, de emancipación de los pueblos hispanoamericanos, no de los indígenas, no de los pueblos que ha engendrado España en América, ¿no? Por lo tanto, esa obra de España en América es inmensa de todos los puntos de vista, ¿no? España consigue desdoblarse como nación, como sociedad, en América. Lo pretende y lo consigue, ¿no? De hecho, la prueba de ello es la existencia de varias nacionalidades o pueblos hispanoamericanos en la actualidad, ¿no? Claro, aquí hay varios elementos que hay que destacar en la creación de esa civilización hispanoamericana, ¿no?, como son, es decir, la cristianización, por un lado, y digamos, la castellanización lingüística e institucional, ¿no?, junto a otra cuestión clave para comprender Iberoamérica, que es el mestizaje, ¿no? Es decir, España crea un nuevo tipo humano que es el mestizo hispanoamericano, realmente, ¿no? Es decir, que surge de una voluntad de integración de la población nativa, ¿no? Ese mestizaje, que lo destaco, hago una pequeña teoría del mestizaje hispanoamericano, ¿no?, se produce porque al principio los colonos castellanos son varones en su inmensa mayoría, y hasta pasadas unas décadas no empiezan a incorporarse mujeres peninsulares a América, y eso produce, pues, un mestizaje natural, cosa que, por ejemplo, los anglo-protestantes en la parte norteamericana nunca pretendieron, ¿no?, esa asimilación e integración del nativo, ¿no? Claro, de ahí lo que surge es esa cultura, o etnocultura, mejor dicho, criollo mestiza. Los criollos son los ya descendientes de españoles nacidos en América, americanos, ¿no?, de una ascendencia plena española, europea en general, mientras que los mestizos son el resultado de la unión de españoles y nativoamericanos, ¿no? Todo ese conjunto es lo que conforma la identidad hispanoamericana. Todo ese conjunto criollo mestizo son hispanoamericanos. Y subsisten también nativoamericanos, cada vez menos porque se van incorporando, digamos, a esa nueva sociedad mediante el mestizaje y la cristianización. Aquí la labor de las órdenes religiosas es enorme, ¿no? A lo mejor no bien valorada en la actualidad, porque fue una de el principal agente, diría yo, de civilización en América, ¿no? Es decir, la voluntad de conocer al indígena, interpretar, incluso traducir sus lenguas y explicar, es decir, el Evangelio y lo que significa el cristianismo, ¿no? Es decir,
Es decir, dotar al individuo de una trascendencia religiosa, es decir, incorporarlo a esa comunidad religiosa. Es decir, todo eso es un esfuerzo gigantesco, sobre todo protagonizado por las órdenes religiosas, de dominicos, jesuitas, franciscanos principalmente, más otras órdenes que también se instalaron en América, ¿no? Entonces, llega el siglo XVII, después de un siglo y apenas un siglo de la llegada de los españoles a América, y ya hay toda una sociedad hispanoamericana al otro lado del Atlántico, ya a principios del siglo XVII. Más de 300 ciudades, es decir, cada ciudad es una pequeña república, ¿no? Porque están las ciudades por un lado y luego los pueblos o aldeas, que tienen menor entidad. Pero una ciudad tiene un cabildo que eligen los vecinos y organiza un territorio grande a su alrededor. Las ciudades son el embrión luego de las nacionalidades hispanoamericanas, como vamos a ver, ¿no? Entonces, apenas 100 años después de la llegada de Colón al Caribe, ya existe toda una sociedad hispanoamericana, desde Nuevo México hasta el sur de Chile y la Pampa Argentina. Es una obra impresionante, ingente, ¿no? Estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados en una acción colonizadora, digamos, una epopeya, ¿no? La epopeya castellana en América es algo impresionante, ¿no? Sí, visto ya desde nuestra perspectiva, los que conocen Iberoamérica ven pues la multitud de climas y paisajes que hay, selvas tropicales, es decir, montañas, es decir, heladas, llanuras inhóspitas, también climas templados. Es una variedad enorme, ¿no?, de climas. No había nada que detuviera esa acción colonizadora, y las ciudades se fundaban en la costa y en el interior. No solo eran puertos costeros, digamos, de fácil acceso, sino que se fundaban sobre todo ciudades en el interior del continente. Es decir, imagínense lo que significa aquello en el siglo XVI. Si ya parece ya en la actualidad complicado, imagínense en el siglo XVI, ¿no? O sea, había una voluntad civilizatoria muy decidida. Estamos hablando del siglo XVI, no podemos hablar con los ojos del siglo XXI cómo se comportaban aquellas gentes. Claro, es que esta especie de pensar que en el siglo XVI tenían que ser como se piensa ahora es una cosa absurda, totalmente, ¿no? Yo comparo la acción hispánica en América con la anglo-protestante, por ejemplo, ¿no? El orbe católico hispánico claramente distinto del anglo-protestante, ¿no?, donde así se crea Estados Unidos, se crean una especie de pequeñas colonias en la costa este del Atlántico norteamericano, sobre todo por sectas radicales protestantes, tipo puritanos y otras, ¿no?, donde el indígena prácticamente es un demonio con el que no hay que tener ningún contacto o eliminar o no tener ningún contacto, básicamente. Esa es la diferencia que hay entre, es decir, una civilización y la otra, ¿no? Esto es importante destacarlo porque luego vamos a ver el choque de civilizaciones, ¿no?, que se produce permanentemente, ¿no? Entonces, llegamos al siglo XIX. Bueno, ya en las últimas décadas del siglo XVIII, con el cambio de dinastía en España, la dinastía Borbón, en la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo a partir del rey Carlos III, intenta enfocar la vida americana de otra manera, ¿no? La América hispana era una sucesión de virreinatos donde existían ciudades y capitanías generales, donde había ciudades autónomas, donde eran pequeñas repúblicas municipales, donde los criollos, los hispanoamericanos, sobre todo, pues eran ellos los que organizaban la vida en esas instituciones. Y también, a su vez, llegaban españoles peninsulares que se integraban en esas sociedades, ¿no? Sin embargo, los Borbones, en la segunda mitad del siglo XVIII, lo que quisieron fue centralizar, realmente establecer colonias de la metrópoli en América, y no lo que era antes, que no eran colonias específicamente, ¿no? Entonces, desde la corte borbónica de Madrid, lo que querían era nombrar a personas de la corte a los cargos principales de esas instituciones, de cabildos, de audiencias. Las audiencias eran como los tribunales de apelación, llegaron a haber hasta 16, desde Nueva España hasta el Río de la Plata, desplazando en buena medida a los criollos que ejercían esas funciones, ¿no? Y de hecho, ya a finales del siglo XVIII realmente
como destaco yo en el libro, los oidores de las audiencias, por ejemplo, casi todos eran peninsulares cuando 30 años antes casi todos eran criollos o españoles americanos, ¿no? Criollo es un español americano y luego están los españoles peninsulares, ¿no? Que son los enviados desde la corte, ¿no? Entonces, claro, todas estas circunstancias van creando problemas en relación a las autoridades que se mandan desde la península, digamos, con unas ínfulas, en este sentido, centralizadoras, ¿no? Empiezan claro, el modo de vida que durante 2 siglos y medio llevaban ahí está viéndose alterado. ¿Por qué? Por una política realmente afrancesada, ¿no? Es decir, de centralización borbónica, que era ajena a la identidad hispanoamericana. Pues esto va a crear también, entre otras cuestiones, va a empezar a crearse en el seno de estas sociedades hispanoamericanas tensiones con la metrópoli, ¿no? Que se la empieza a ver ya como depredadora más que como creadora, ¿no? Y entonces llegamos al siglo XIX, 1808, que es la fecha clave, ¿no?, de todo lo que pasa en el conjunto hispánico, que es la invasión-traición de Napoleón, ¿no? Es decir, porque hay que darse cuenta que España y Francia eran 2 estados aliados, ¿no? El Tratado de Fontainebleau de 1807, aliados contra Inglaterra, y Portugal, que era aliado de Inglaterra, pues se convirtió en el objetivo de esa alianza hispano-francesa, y entonces Napoleón lo que dice a su aliado español es que hay que ocupar Portugal y sacar a los ingleses de ahí, y aprovechando esa circunstancia solicita permiso para instalar tropas francesas en España con el objetivo de ir a Portugal. Todo era una trampa de Napoleón, porque lo que se trataba era de descabezar la monarquía hispánica, cosa que hizo en mayo de 1808, también por la inutilidad de estos reyes borbones de Carlos IV y de Fernando VII, que cayeron en la trampa de Napoleón, los invitó a Francia y ahí les quitó la corona y se la dio a su hermano José Bonaparte, ¿no? Esto supone la crisis de la monarquía hispánica, porque la monarquía hispánica queda descabezada, ¿no?, con un usurpador al frente. Y claro, la América hispana o las Indias, los reinos de Indias, eran una entidad distinta de la España peninsular, unificadas bajo una misma corona. O sea, el rey de España era la cabeza de esa monarquía dual, ¿no? Era una monarquía dual de España e Indias, ¿no?, que es como se llamaba el territorio americano, ¿no? Entonces aquí es donde ya, al descabezarse la monarquía, a quedar sin un poder legítimo, pues es donde surge todo el proceso de emancipación. La crisis de la monarquía hispánica, pues sus consecuencias van a ser decisivas, ¿no? Primero en la propia península, donde se desconoce al rey usurpador, José Bonaparte, y se crean juntas, ¿no?, de resistencia contra un rey ilegítimo, que no se le considera el rey de España, sino que era pues un usurpador de la corona, ¿no? Y se produce un levantamiento generalizado en la primavera-verano de 1808. Y todo esto, ¿cómo se ve en la América hispana? Claro, ¿qué sucede en América ante los acontecimientos peninsulares? Pues bueno, lo que se plantea es decir, si hay una autoridad legítima en la península a la que están sujetos los virreinatos y capitanías generales americanos. Y entonces en 1810, a lo largo de ese año, se van creando juntas también en varias ciudades hispanoamericanas, al modo de las que se están creando en España, ¿no? Juntas territoriales, que lo que hacen es proclamar al rey legítimo, que era Fernando VII, rechazar cualquier pretensión napoleónica sobre el territorio americano y constituirse en depósito de la soberanía. ¿Esto qué significa? Pues que, claro, aquí surge el problema del poder legítimo, ¿no? Es decir, esa junta que hay, esa junta central que hay en España, que también fue decapitada por el ejército napoleónico porque tuvieron que refugiar en Cádiz los últimos restos de la España libre, que crean una regencia solo en Cádiz. Claro, eso desde América no se veía como un poder legítimo, era solamente un poder local, no era el rey de España. Entonces, ¿hasta qué punto debían obedecer a esa regencia? Claro, ¿hasta qué punto tiene legitimidad esa regencia para
dar órdenes o enviar autoridades a América, ¿no? Entonces esas juntas lo que hacen es reclamar la soberanía, ¿no? Primero está la junta, bueno, se crea la audiencia de Charcas, luego están las juntas de Caracas, de Bogotá, de Cartagena, de Quito, ¿no? de Buenos Aires, de Santiago, hay una docena de juntas, las ciudades principales, no todas, ¿no? Que fueron las más activas en ¿qué? En reclamar para sí la soberanía legítima, el poder legítimo que no existe en la península. Entonces, al no existir no haber un poder legítimo establecido en la península, en la guerra de independencia, asumen la soberanía. ¿En base a qué? ¿Por qué deciden asumir la soberanía desconociendo la de un rey usurpador que hay en España, ¿no? El rey de España era la cabeza de la monarquía hispánica de ese conjunto de España e Indias, ¿no? Entonces, el problema que se plantea es el del poder legítimo. Se rechaza el poder de José Bonaparte, al que se le considera un usurpador y nunca tuvo mando en América, ¿no? Porque ninguna de las ciudades de los territorios le reconoció. Entonces aquí entra en juego pues la teoría política la teoría política hispánica, católica hispánica, que en la escuela de Salamanca desarrolló de una manera brillante, diría yo, ¿no? Sobre todo Francisco Suárez y otros teólogos juristas, ¿no? del siglo XVI y XVII, según la cual, explicando la soberanía, que es un término polémico ya por sí mismo, ¿no? Eso de la soberanía, ¿no? Donde reside la legitimidad del poder, ¿no? Si desaparece el gobernante legítimo, ¿qué sucede entonces? Claro, ¿qué pasa si desaparece el gobernante legítimo? Que era el rey de España, ¿no? De la monarquía dual. Pues entonces la soberanía, es decir, retorna a la comunidad del pueblo. Esa era la teoría de Francisco Suárez, ¿no? Es decir, la soberanía que es de Dios reside en la comunidad del pueblo desde donde se deriva al gobernante legítimo, para que ejerza el poder con un mando personal, ¿no? Esto que era bueno, pues propio en base a un tomismo, un pensamiento católico del poder, pues era contrario al absolutismo, digamos, monárquico, que en el siglo XVII se impone en Europa claramente, ¿no? Empezando por Francia, ¿no? Es la cuna del absolutismo, ¿no? El rey Luis XIV, ¿no? Que es el prototipo del rey absolutista, es decir, según la cual teoría el poder del rey viene de Dios y no necesita de más historias, ¿no? Es un poder derivado de Dios y se acabó, ¿no? Esta es una teoría muy distinta, ¿no? Una teoría que yo llamo católico-hispánica, según la cual la soberanía, que es de Dios, reside en la comunidad del pueblo desde donde se deriva el gobernante legítimo. Y cuando desaparece el gobernante legítimo, retorna a la comunidad del pueblo. Por eso se crearon las juntas en España y también en América, porque eran españoles americanos, también eran españoles y por lo tanto adoptaron la misma actitud que los peninsulares, ¿no? Crear juntas de autogobierno provisionales, ¿no? Asumiendo la soberanía, desconociendo la autoridad de José Bonaparte, ¿no? De una manera, pues, lógica y positiva, ¿no? Pues este va a ser el embrión de la emancipación hispanoamericana, ¿no? Es decir, cómo se van a desarrollar esas juntas de rechazo a José Bonaparte. No tienen intención de separarse del conjunto de la monarquía hispánica, pero luego van a tener una deriva separadora por varios motivos, ¿no? Primero, cuando en 1814 retorna Fernando VII tras derrotarse a los franceses, ¿no? El ejército anglo-español expulsa al ejército napoleónico de España, ¿no? Y retorna Fernando VII con la intención de restaurar el absolutismo, desconociendo la obra de las juntas, que había sido convocar unas Cortes Generales y aprobar una Constitución, la Constitución de 1812, ¿no? Que es la obra de las juntas. Entonces, desconoce esa Constitución, vuelve al concepto de rey absoluto o neto, es decir, sin limitaciones objetivas, y desconoce por completo también las juntas americanas. Es decir, las desconoce, dice que no tiene ninguna legitimidad, pero claro, es decir, esto lo que va a provocar en América, después de una primera fase entre 1810 y 1814, es una rebelión que se va a ir extendiendo y generalizando, a partir de 1815 sobre todo, ¿no? Y aquí van a entrar varios factores.
la torpeza de Fernando VII, evidentemente, de no reconocer esas juntas, reconocer que en América hispana ya están creándose territorios autónomos, ¿no?, de los españoles americanos que viven allí, y luego también, muy importante, la acción de Gran Bretaña, ¿no? La acción de Gran Bretaña va a ser, yo diría que decisiva en la evolución del territorio hispanoamericano, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en 1815, es decir, Inglaterra ha derrotado a Napoleón, Waterloo, tal, y ahora se puede dedicar a fondo en separar América de España e intentar influir en esos territorios económicamente, comercialmente, en su fase de expansión. La fase de expansión inglesa es el siglo XIX, básicamente, ¿no?, tras las guerras napoleónicas. Entonces, lo que hacen es captar líderes criollos, españoles americanos, de ciudades americanas, sobre todo Caracas y Buenos Aires, inicialmente, a través de la actividad comercial, de las logias masónicas, de aportación de dinero y de soldados a sus ejércitos. Todo esto va a ser muy importante para que ese juntismo autonomista derive en emancipación ya plena de la monarquía española, de la monarquía borbónica de Fernando VII, ¿no?, que fue incapaz también de dirigir aquello, pues, hacia una especie de confederación hispanoamericana, ¿no? Entonces, finalmente, digamos que en 1825 se ha consumado la separación de estos territorios americanos, que vamos a ver cuáles son, claro, porque estamos hablando de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. O sea, de España nacen una serie de naciones en América, ¿no?, de la acción hispánica en América, ¿no? Esas nacionalidades republicanas van a ser todas repúblicas, ¿no?, que, esto es importante, van a ser la continuación de las entidades político-administrativas coloniales, ¿no? Los virreinatos y capitanías generales se van a convertir en estados republicanos. Como decía Simón Bolívar, que él quería que los estados hispanoamericanos fueran herederos directos de los virreinatos y capitanías generales ya creadas por la monarquía española, ¿no? Es decir, el virreinato de Nueva España, México, Nueva Granada, Colombia, Río de la Plata, Argentina, Perú, Chile, y luego las capitanías de Chile, Cuba, Venezuela y Centroamérica, ¿no? Conforme al criterio del uti possidetis iuris. Esto es un concepto jurídico según el cual, pues, como posees, poseerás el territorio, ¿no? O sea, las juntas que se han constituido en esas capitales de los virreinatos y capitanías se van a convertir en capitales de un estado republicano, ¿no?, un estado hispanoamericano, ¿no? Entonces Bolívar, Simón Bolívar, que es un personaje bastante conflictivo en muchos aspectos, es decir, digamos que estuvo influido por la injerencia británica, claramente, hasta que se dio cuenta ya al final, en 1830, que había sido utilizado por los ingleses para su obra en América, y cuando dice esa célebre frase de que he arado en el mar, o sea, como arrepintiéndose de una parte considerable de lo que había hecho. Porque aquí hay un año que es el de 1826 clave, ¿no?, en la emancipación, ¿no? Es el Congreso de Panamá que convoca a Simón Bolívar en esta ciudad de Panamá para crear una federación de estados hispanoamericanos, ¿no?, de los estados resultantes de la emancipación, los estados hispanoamericanos que derivan de las capitanías y virreinatos coloniales, ¿no?, los quiere unificar en una especie de confederación, pero Inglaterra inmediatamente maniobra para que eso no pueda suceder. O sea, divide y vencerás, ¿no? Este es el famoso principio de divide y vencerás. Inglaterra presiona a Brasil, a Argentina, a Río de la Plata, Chile, a otros países para que no vayan al Congreso, es decir, que para negociar tratados aparte con estos países, en pleno, digamos, ascenso de su hegemonía global, ¿no?, Inglaterra, y consigue que fracase el Congreso de Panamá. O sea, Bolívar fracasa, claramente, no consigue federar a los estados hispanoamericanos, y entonces ya viene la descomposición en un montón de estados, cada vez más pequeños, la descomposición de la América hispana en una constelación de repúblicas, es decir, sometidas económico-comercialmente por Inglaterra en el siglo XIX. Esto es lo que va a suceder con la América hispana, ¿no? Es decir,
fraccionamiento, injerencia británica, acción de las logias masónicas, subordinación económica, es decir, todo un proceso de descomposición de lo que había sido una nacionalidad continental, ¿no? Es decir, una desdoblada desde la península, desde California hasta la Patagonia, ¿no? Entonces, claro, es decir, el objetivo de Inglaterra realmente se cumple en buena medida, no consigue incorporar a la corona inglesa ningún territorio hispanoamericano porque son rechazados militarmente en el siglo XVIII y luego en el XIX también, por ejemplo, en Panamá, Cartagena de Indias, Buenos Aires, etcétera. Pero lo que sí consigue es, digamos, imponer la libertad de comercio, como decían ellos, que es la libertad de comercio para los ingleses, básicamente, frente a todos los demás, ¿no?, que carecen de esa libertad de comercio. Imponer la compra de productos ingleses, pagar la deuda con los bancos ingleses en la guerra de independencia, controlar a las élites hispanoamericanas ingresando en logias masónicas gobernadas desde Inglaterra, etcétera, ¿no? Es un periodo de bajonazo del ámbito hispanoamericano, claramente, ¿no? Entonces, claro, en el siglo XX, pues desde estos países hispanoamericanos se va a replantear esa relación entre los mismos y viendo la postración y subordinación que viven estos países respecto, primero a Inglaterra y luego, justo cuando empieza el siglo XX, esa dominación se traslada a Estados Unidos, que se convierte en la potencia hegemónica del ámbito hispanoamericano. Ya en 1846, el presidente Polk de Estados Unidos había invadido México, apropiándose de la mitad norte de México de una manera ilegal, violando el derecho internacional, violando cualquier legalidad, que los dos mismos países, la República Mexicana y la estadounidense, habían firmado un tratado de frontera reconociendo sus fronteras, ¿no?, violado 20 años después por este presidente norteamericano, aprovechando una crisis política interna mexicana, ¿no?, profunda. Invadió militarmente el país de una manera, digamos, pirática prácticamente, ¿no?, sin atenerse a ninguna razón lógica, simplemente la expansión militar y económica del país, y de ahí obligó a la República Mexicana a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, mediante el cual la República Mexicana entregaba Texas, Arizona, Nuevo México y California, con Nevada, a Estados Unidos, ¿no?, así, sin más. Claro, la validez de ese tratado es muy dudosa porque no hay autonomía de la voluntad de las partes. O sea, hay una que impone con una pistola en la cabeza a la otra que los términos del tratado, con lo cual, con la capital del país ocupada por el ejército estadounidense, ¿no?, pues evidentemente la validez de ese tratado pues, es nula realmente, ¿no? Por lo tanto, el auge de Estados Unidos comienza a costa del ámbito hispanoamericano, sobre todo de la República Mexicana, ¿no? Amplía su territorio en zonas ricas económicamente, el petróleo de Texas, todo el oro de California, etcétera. Todo eso es lo que va a producir el auge estadounidense en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no?, en buena medida. Y justo cuando acaba el siglo XIX, 1898, otro golpe estadounidense contra Cuba, ¿no? Cuba, que era una provincia española en 1898, pues Estados Unidos se inventa un casus belli, un motivo de guerra, hundiendo un barco estadounidense que hay frente al puerto de La Habana, inculpa a los españoles del hundimiento, cosa que ya se ha demostrado que es falso, para justificar una intervención armada en Cuba, apoyándose en los sectores separatistas de Cuba, que eran pues escasos, ¿no?, apoyando y manipulándolos, ¿no? Luego, como se verá, cuando se crea la República de Cuba tras esa guerra, que llevaba más de 10 años preparando Estados Unidos, ¿no?, y esa República de Cuba nace sometida a la llamada enmienda Platt, un senador estadounidense se llama Platt, que según la cual Estados Unidos tenía libertad de intervenir en Cuba al margen de lo que decidiera el gobierno o el parlamento cubanos si consideraba sus intereses en peligro, ¿no? Es decir, una situación semicolonial. Luego también, 5 años después, se quedó con el canal de Panamá, ¿no?, porque Panamá era parte de la República de Colombia, que era la heredera del virreinato de Nueva Granada, y el gobierno colombiano se negaba a ceder esa parte a los estadounidenses, que exigían al gobierno colombiano que les cediera la franja del canal que se iba a construir, ¿no?
Entonces los estadounidenses lo que hicieron fue inventarse un grupo separatista panameño para crear la República de Panamá, ¿no? Armar a esos separatistas, separarla de Colombia y quedarse con la franja del Canal de Panamá, que es lo que hicieron literalmente, ¿no? También vulnerando la soberanía de la República de Colombia, como hicieron con la República Mexicana, ¿no? Luego han intervenido en Santo Domingo, en Centroamérica, en multitud de ocasiones. Hay un estudio que dice que ha habido más de 300 injerencias estadounidenses en el ámbito iberoamericano a lo largo del siglo XX, ¿no? De un tipo u otro, ¿no? Es decir, es la política que ya en 1823 el presidente Monroe de Estados Unidos dijo que América para los americanos, ¿no? Sí, para los estadounidenses, quería decir, ¿no? O lo que dijo el presidente Roosevelt, el causante de la ocupación de Cuba, la política del big stick, como decía él, ¿no? Del garrotazo, el garrotazo estratégico, ¿no? Es decir, si hay que dar un garrotazo, se da sobre todo en esa Hispanoamérica fraccionada en multitud de estados debilitados, pues claro, porque el pez grande se come al chico, lógicamente. Es decir, y esto es lo que ha pasado en Iberoamérica durante todo el siglo XX, ¿no? Básicamente, ¿no? Eso es lo que explica la subordinación y periferización del ámbito hispanoamericano en el mundo debido a la imposición estadounidense tecnológica, militar, económica, comercial, de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, surge en ese momento, a principios del siglo XX, una corriente de pensadores y de políticos que lo que pretende es reconstituir el ideal hispanoamericano de una federación o una confederación de repúblicas, ¿no? Lo que se llama bolivarismo frente a monroísmo, ¿no? Como dice el escritor mexicano José Vasconcelos, que fue el fundador de la Universidad de la Ciudad de México, ministro de Educación, un gran pensador mexicano, hispanoamericano, que es, al que yo le recomiendo que lean, que es el que mejor estudió y definió la injerencia estadounidense en México, ¿no? México es una víctima de la injerencia estadounidense desde 1845, ¿no? Y de la situación de México como país satélite de Estados Unidos, con la injerencia permanente militar, económica de las grandes empresas estadounidenses, etcétera, ¿no? O sea, la situación de México, que podría ser mucho mejor, evidentemente, es así en una parte muy considerable por la injerencia estadounidense ya de que le arrebató la mitad de su territorio, ¿no? Se la robó directamente, ¿no? Entonces empiezan a aparecer pues, pensadores y políticos como Vasconcelos en México, Manuel Ugarte en Argentina, Rubén Darío en Centroamérica, ¿no? El mismo José Martí de Cuba y otra veintena por lo menos podemos destacar, como hago en el libro, que empiezan a hablar de que existe una patria grande, ¿no? Es decir, es el concepto que usan, ¿no? La patria grande hispanoamericana, ¿no? Que va desde México y Cuba hasta Argentina y Chile. Porque realmente vive un mismo pueblo hispanoamericano, ¿no? Es decir, esa etnocultura criollo mestiza de la que hablamos es la que habita ese territorio. O sea, hay un mismo pueblo hispanoamericano constituido por mexicanos, centroamericanos, colombianos, cubanos, argentinos, chilenos, etcétera, ¿no? Incluyendo los brasileños en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, porque, bueno, el portugués, es decir, es el otro idioma ibérico romance, como vamos a ver, que es un idioma intercomprensible con el español en un 90%, como ha salido un estudio lingüístico reciente, que dice que el portugués y el español son intercomprensibles en un 90% de sus palabras, su lenguaje, etc. Entonces, se habla de que, bueno, que la única solución para el ámbito hispanoamericano es la integración de las repúblicas devenidas de la emancipación de las primeras décadas del siglo XIX. Son todas repúblicas hispanoamericanas y vamos a hablar ahora también de las otras injerencias estadounidenses en el territorio, habitadas por un mismo pueblo de etnocultura criollo mestiza, muy mayoritaria. Porque los indígenas en Iberoamérica, los nativoamericanos, apenas son un 7% del total de su población, ¿no? La inmensa mayoría es la suma de mestizos y criollos, el 90% prácticamente, 80 y tantos %. Por lo tanto, existe un pueblo hispanoamericano, una variedad de pueblos hispanoamericanos que tienen una identidad común evidente, ¿no? En muchos aspectos.
hay un estilo hispanoamericano, ¿no? Es decir, en la urbanización de las ciudades, en el estilo arquitectónico, en la gastronomía, en la organización social, es decir, en el idioma, evidentemente, en la cultura. Hay una identidad hispanoamericana clarísima, ¿no? Que va con sus peculiaridades nacionales, pero que va desde México hasta Argentina y Chile, ¿no? Que es lo que destaco yo en el libro. Entonces, ya en la segunda mitad del siglo XX ha habido intentos de crear espacios integrados, ¿no? como fue la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, UNASUR, ya en la última década del siglo XX, y luego las cumbres iberoamericanas a partir de 1991. Es decir, que desde luego ya desde hace 50 años, podemos decir, hay interés en ir creando espacios comunes en este ámbito iberoamericano, ¿no? ¿Por qué? Porque existe esa identidad común y esa contigüidad territorial. Es un espacio contiguo territorialmente, desde Nuevo México y California hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Claro, ¿cuál es el principal enemigo de esta integración? Bueno, pues básicamente Estados Unidos, ¿no? Que es el que más se opone a que pueda haber una confederación hispanoamericana, claro, porque es el que más tiene que perder en su designio geopolítico, ¿no? Su destino manifiesto, como dicen ellos, ¿no? Quieren mantener como una especie de patio trasero todo el ámbito iberoamericano, así lo llaman ellos en términos geopolíticos, ¿no? Hay un escritor como Huntington, Samuel Huntington, que ha escrito El reto hispano, ¿no? Es decir, como el principal problema de Estados Unidos en el siglo XXI va a ser el ámbito hispanoamericano, ¿no? ¿Qué va a pasar con ahí? Hay que seguir interviniéndolo, fraccionándolo, para evitar su integración, ¿no? Y, por ejemplo, para que México recupere el suroeste estadounidense ocupado por los estadounidenses, que es realmente de índole hispanoamericano, esencialmente, ¿no? Por lo tanto, en el libro, al final, pues hago algunas propuestas en esta línea, es decir, pues, la necesidad de un mercado común iberoamericano, con una política económica, digamos, armonizada entre estos países, una Corte Iberoamericana de Justicia, ¿no? Como la que hay en San José de Costa Rica, como un tribunal de última apelación de los estados hispanoamericanos, una ciudadanía común, una doble ciudadanía, ¿no? De cada estado soberano y una ciudadanía común iberoamericana, incluso, bueno, desde luego una conferencia iberoamericana de presidentes de los estados iberoamericanos, incluido España y Portugal, por supuesto, e incluso una fuerza de intervención armada, ¿no? Compuesta por contingentes de los estados hispanoamericanos para el caso de agresión externa o de que haya, pues, un golpe de Estado o dictadores y tal que puedan ser retirados rápidamente para restituir un régimen constitucional por una fuerza propia interna, ¿no? Por ejemplo, como se ha planteado ya más de una vez. Por tanto, construir la Comunidad Iberoamericana de Naciones es el reto geopolítico del siglo XXI. Desde luego de los españoles lo es, sin duda, ¿no? Ese reto panhispánico, digamos. Y aquí entramos en el último capítulo del libro, que es el español como idioma global del siglo XXI. Este es un dato muy importante. Naciones Unidas dice que para definir la identidad etnocultural de una persona, el primer dato objetivo es la lengua materna de esa persona. La ONU. Y más del 92% de los iberoamericanos tienen el español y el portugués, los brasileños, como lengua materna. O sea, es la lengua propia, por lo tanto, son hispanoamericanos. Muy mayoritariamente son hispanoamericanos los que habitan todo ese territorio contiguo desde México y Cuba hasta Argentina y Chile. ¿Y qué pasa con los nativoamericanos? Claro, porque la población de este subcontinente, desde este punto de vista identitario, se puede dividir entre hispanoamericanos y nativoamericanos. ¿Qué pasa con los nativoamericanos? Bueno, pues son una minoría porque han sido integrados periódicamente en esas sociedades desde principios del siglo XVI, a través del mestizaje y de la cristianización. Por lo tanto, el destino de la población nativoamericana es ir integrándose en esas sociedades republicanas hispanoamericanas progresivamente en un proceso continuado de mestización desde sus orígenes. Es decir, realmente no. Es decir, este es otro punto muy relevante, como el indigenismo político surge en las universidades estadounidenses, como destaco en el libro. Es en universidades yanquis es donde se crea
la idea del español malo y el indio bueno, ¿no? Y hay que debilitar, en este caso, la nacionalidad mexicana, como dice Vasconcelos. ¿Cómo? Atacando a la parte nuclear de la identidad mexicana, que es su herencia hispana, lógicamente. Por tanto, hay que hablar del aztequismo y todas esas cosas, ¿no? Todo ese indigenismo no surge de las poblaciones hispanoamericanas, surge de las universidades estadounidenses a finales del siglo XIX y todo el siglo XX. ¿Con qué intención? Fraccionar todavía más el territorio hispanoamericano, fraccionarlo ya en etnias indígenas, ¿no? Y ponerlas en contra de la mayoría de la población hispanoamericana, ¿no? Y crear crisis internas en los estados hispanoamericanos, ¿no? Precisamente cuando los estadounidenses han sido, en relación a sus indígenas, han sido absolutamente, digamos, diabólicos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es decir, no hay más que echar un vistazo a lo que han hecho con los pueblos indígenas de Estados Unidos para ver qué lecciones pueden dar estos señores a los hispanoamericanos, ¿no? Ninguna, vamos, ¿no? Por lo tanto, es decir, no hay otra salida que la integración, porque si no hay integración, hay subordinación, hay constelación de repúblicas, estados pequeños o medianos sometidos al grande, ¿no? Esto es la realidad indiscutible. El grande que se llama Estados Unidos, lógicamente, porque supieron integrarse después de una guerra civil en una federación que fue expandiéndose hacia el Pacífico y arrebatando a México parte de su territorio, etcétera, ¿no? Atacando el ámbito iberoamericano. Y luego ganaron la Segunda Guerra Mundial y claro, pues eso te da mucha ascendencia sobre todo el ámbito iberoamericano, ¿no? Militar, política, económica, etcétera. La injerencia estadounidense ha sido continua después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se les contrataba tecnología a cambio de rendimientos nulos para los hispanoamericanos, eran todo ganancias en las inversiones estadounidenses para los norteamericanos. Intentaban establecer bases militares en países hispanoamericanos, la verdad es que con poco éxito en este punto. En la actualidad, pues apenas hay bases estadounidenses en países hispanoamericanos. Por último, la lengua, ¿no? Acabo con esto y podemos hablar ya de una fase de preguntas, ¿no? Y de debate. El idioma es un elemento básico de la identidad, ¿no? Entonces, esto es un tema que les interesa mucho allí, en las presentaciones y estancias mías allí, ¿no? Es un tema muy importante, ¿no? Porque no solo el idioma materno es el que te confiere una identidad etnocultural básica, ¿no? Una seña de identidad. Es que nuestro pensamiento es lingüístico. Y es que, como decía Heidegger, por ejemplo, el lenguaje es la casa del ser. Es donde habita realmente la persona. Entonces, claro, tener un idioma propio, diferente de otro, es lo que te confiere una identidad distintiva y que te produce una afinidad con los hablantes de tu misma lengua materna. Y entonces nosotros tenemos el enorme, legado de un idioma, el español, que es el principal heredero del latín en el siglo XXI, sin lugar a dudas. El más extendido y hablado de las lenguas románicas. Mucho más que el francés, que el italiano no digamos, más que el portugués es un idioma ibérico-romance intercomprensible con el español en el ámbito iberoamericano, además, ¿no? Por tanto, el latín, ¿qué era? El latín era el idioma de la cultura de la civilización occidental. El latín era el idioma de la civilización occidental. Es el que porta toda la cultura grecolatina. Claro, si lo comparamos con el inglés, con que tantos complejos hay, ¿el inglés de dónde procede? Pues procede de una serie de pueblos bárbaros del norte de Europa, básicamente, ¿no? Es decir, luego muy influido por el ámbito latino también, ¿no? Que se modificó en parte al inglés. Pero desde luego, es decir, el enorme capital que es el idioma español en el mundo globalizado del siglo XXI, con 500 millones de hablantes nativos, más otros 100 o 100 y pico que también lo pueden hablar, lo han aprendido, lo tienen de segunda lengua, más los 200 y pico hablantes de portugués, ¿no? Como idioma materno. Todo esto lo que refleja es que el idioma español, desde hace 100 años, vive una expansión permanente a nivel global. Y este siglo XXI, sin lugar a dudas, ya se ve que es idioma de los negocios, el tercer idioma más utilizado en Internet. Es decir, está muy bien situado en el ecosistema tecnológico. Es un idioma muy válido para cualquier tipo de actividad.
comercial, intelectual. Hay que darse cuenta que, es decir, el lenguaje tecnológico procede del latín en buena medida, del griego y del latín, y el latín pues es el idioma madre del nuestro. Del español, que ya que estamos en Álava, que es donde los sitios primeros donde se empezó a hablar, el norte de Burgos y oeste de Álava, es donde nace el idioma español, ¿no? Es un idioma indoeuropeo románico, con sustrato principalmente céltico, y que es hablado por 500 millones de habitantes. ¿Y esto qué demuestra? Demuestra que el núcleo originario tuvo una capacidad de expansión impresionante. O sea, el idioma castellano es un dialecto del latín que se hablaba entre el Duero y el Cantábrico, en el siglo X, XI. No era más que eso. En el siglo XXI es el segundo idioma de Occidente después del inglés. ¿Eso qué demuestra? La capacidad expansiva y civilizatoria de sus hablantes, que era el reino de Castilla, ¿no? Que al unirse al reino de Aragón, lo que produce es el nacimiento de la nación española a finales del siglo XV. ¿No? Y entonces, pues, evidentemente, hay mucho interés allí en saber el origen del español, la expansión, las capacidades del español en el siglo XXI, que es el único idioma que puede ser rival en el mundo globalizado del inglés en el siglo XXI. El único. Porque el francés es un idioma otro idioma románico, que ya no es lo que era comparado con lo que era hace 100 años. Es un idioma claramente, es decir, no tiene la capacidad expansiva del español, ni mucho menos, ¿no? Pues fíjense ustedes que en África, que es donde hubo una acción colonizadora francesa, pues en África no existen pueblos francoafricanos, como sí existen en América pueblos hispanoamericanos. Se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Ahí son todos nativos. Y ven a la metrópoli, pues una cosa ajena. El francés no es el idioma propio de las poblaciones esas del centro-oeste de África, donde hubo colonias francesas. Es un idioma aprendido o secundario, o que se usa para pedir créditos a la metrópoli, básicamente. Y además es la zona más pobre del mundo, con lo cual pues, las perspectivas de expansión del francés pues, son reducidas, ¿no? ¿Y qué otros idiomas hay? Es decir, pues está el chino, que el chino solo se habla en China, ¿no? Que es un enemigo geopolítico muy importante para el siglo XXI, que ya intenta introducirse en Iberoamérica también, y poco más como idiomas globales efectivos, con lo cual este es un patrimonio gigantesco de que tenemos la propiedad mancomunada tanto españoles como hispanoamericanos, ¿no? Es una lengua policéntrica, ¿no? Muchos centros creativos en la península y en América. Una lengua unida, claramente, no va a suceder con el español como sucedió con el latín. El latín se fraccionó en idiomas en la Alta Edad Media porque estaban separados sin ninguna relación, las grandes regiones herederas del Imperio Romano. Sin embargo, el español, en un mundo globalizado y con los avances tecnológicos, pues está claramente unificado por las academias de todos los países miembros, y no tiene ningún riesgo de fraccionamiento en otros idiomas, ¿no? Por lo tanto, es decir, este es un patrimonio gigantesco, ¿no? Que tenemos que saber utilizar en el siglo XXI. Por eso cuando hablamos, ya para ir terminando, y estamos en Álava, cuando hablamos de estos euskomaníacos, pues es una cosa un poco de chiste, ¿no? Porque, es decir, pretender que ese idioma batúa y tal, pues pueda sustituir al español en Álava, Vizcaya, por ejemplo, pues es absurdo totalmente, ¿no? Es decir, no tiene ninguna, por mucho dinero que se quiera meter y manipular medios de comunicación y presionar a la gente y tal, llevan 30 y tantos años así y es prácticamente imposible que, digamos, pues, es decir, ese idioma aquitano, pues, es decir, pueda sustituir al español en estos territorios, porque los idiomas sirven para comunicarse efectivamente o no sirven, ¿no? Así de sencillo. Por lo tanto, ahora que hablamos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, tiene un elemento central, una espina dorsal, que es el idioma español y todo lo que se deriva de él. O sea, no puede haber integración iberoamericana sin el reconocimiento del idioma español como la base de toda esa identidad. Es decir, los estados hispanoamericanos son los estados soberanos del pueblo español americano en el Nuevo Mundo, del pueblo hispanoamericano en el Nuevo Mundo. Eso es lo que son los estados hispanoamericanos, que están obligados a llegar a elementos confederales entre sus distintas repúblicas soberanas. No hay otra solución, si no, habrá subordinación, ¿no? Y periferización
a cargo de la potencia dominante, que es Estados Unidos, lógicamente, que es el principal enemigo de la integración iberoamericana, sin lugar a dudas. No busquemos otros enemigos por ahí, otros problemas ideológicos que son circunstanciales, no. El principal enemigo de la integración iberoamericana es el gobierno y el complejo militar industrial y el poder del Estado profundo estadounidense. No vengamos a buscar otros enemigos porque ese va a ser el principal obstáculo a la creación de una comunidad iberoamericana de naciones con elementos confederales. Esa patria grande, ¿no?, de la que hablaba Manuel Ugarte o Manuel Martí o toda una serie de grandes pensadores hispanoamericanos, ¿no? Entonces, pues yo con esto quiero acabar y podemos empezar un debate, ¿no? Muchas gracias. Bueno, antes de dar la palabra, un apunte. Yo también soy el tesorero de Hablamos Español, una asociación de la que fui cofundador, porque creíamos, y seguimos creyendo, lógicamente, porque estamos dando mucha caña, que la única manera de salvar la hispanidad y la única manera de recomponer la unidad hispana en España es combatiendo estas tentaciones o procesos secesionistas, no hay que decir nacionalistas, no, independentistas, secesionistas, que usan la lengua para sus fines políticos, provocando fracaso escolar, etcétera, etcétera. Lo digo porque ahí tienen, si quieren, en esa mesa algo que he traído, bueno, unos folletos, por si quieren luego recogerlos. Y también citar, ya que has dicho el nacimiento del castellano, citar que está aquí entre nosotros Saturnino Ruiz de Luzaga, que fue el descubridor de las primeras palabras en romance castellano en Álava, en Valpuesta. Me merece un aplauso, Y una verdadera autoridad paleográfica que, bueno, ha desarrollado sus funciones en el Vaticano, traduciendo textos antiguos. Es decir, es un hombre al que le consulta Euskaltzaindia y tal y cual, que luego hacen lo que les da la gana, pero no, buscando las raíces toponímicas, ¿no? Pero vamos, esto es así, es una cosa distópica y patológica. Pero bueno, vamos a pasar al tema de las preguntas. Y si no hay nadie, yo estoy deseando apuntar con algunas cosas. A ver. Española, que yo la llamo castellana, ¿no? Porque incluso Carlos III en su Real de Ordenanza decía que las órdenes se impartían en castellano. Sí, son sinónimos. No en español. Pero yo iba a que hoy en día, especialmente aquí en nuestra patria, el español no está siendo solo marginado, sino además perseguido de una forma exhaustiva, ¿no? Y sin embargo la Constitución habla del derecho y el deber de los españoles de conocer y utilizar el castellano. Sin embargo, todo se parece que se ha resuelto con un 25% de clases en determinada autonomía, una sentencia del Tribunal Supremo que en teoría es de obligado cumplimiento y lo obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. Y yo digo, o pienso, ¿no sería el Tribunal Constitucional el que tendría que imponer el 100% en castellano o el 75% en castellano y el 25% en las otras lenguas? Por al fin y al cabo, la Constitución es el marco que define la actuación de todos los derechos y libertades de los ciudadanos. Sí, bueno, esa es una cuestión de que esta Constitución pues sirvió para lo que sirvió y también está necesitada de una reforma profunda, en mi opinión, en muchos aspectos. Es decir, fíjese lo que en la Segunda República el sistema que se estableció en Cataluña es de colegios en castellano y colegios en catalán y que los padres decidieran. Pues eso me parece una solución bastante correcta, ¿no? Es decir, que hubiera colegios donde se impartiera todo en español con una asignatura en catalán y otros todo en catalán con una asignatura en español y los padres deciden libremente dónde quieren llevar a sus hijos. Esto es lo que impide ahora el sistema legal autonómico que hay en Cataluña. Claro, están en contra de eso porque saben que eso pues no le iría muy bien con esa libertad de los padres al derecho a la educación de sus hijos, ¿no? Que esta es la cuestión de fondo. ¿Cómo quieren los padres libremente que se eduquen sus hijos, ¿no? Si quieren que se eduquen en el idioma oficial del Estado, tienen todo el derecho a hacerlos y no lo pueden hacer en algunas regiones, ¿no? Porque estamos hablando de Euskadi, entre comillas, y Cataluña, que son, es decir, hay grupos ultrarregionalistas obsesionados con el idioma, ¿no?
porque es el único elemento de diferenciación que tiene con el resto, ¿no? Y en el caso catalán, pues bueno, el catalán es otro idioma románico, bueno, que prácticamente es ridícula la diferencia. Claro, el caso aquí del euskera es mucho más preocupante porque es un idioma ni románico, ni indoeuropeo, batuizado, artificial, venido de Aquitania. Entonces, claro, es muy difícil imponer eso, es decir, de una manera racional y libre a la gente, ¿no? Y por eso no va a cuajar, ¿no? Mi idea es que toda esa obsesión lingüística es precisamente por la impotencia y la incapacidad de imponer esos idiomas, ¿no? Sobre todo esto, es decir, el euskera, ¿no? O el catalán, pero el catalán, fíjese, yo es que realmente el problema con el catalán me parece absurdo, ¿no? Porque, vamos, es decir, la diferencia entre el español y el catalán es bastante escasa, ¿no? Es decir, y por lo tanto, ahí no debería haber ningún problema. Eso sí, los padres tienen derecho a que sus hijos estudien en la lengua que decidan ellos. Puede haber un sistema A y un sistema B, ¿no? Y aquí podría existir exactamente lo mismo, ¿no? En Álava, a ver cuánta gente va a preferir que sus hijos estudien en euskera, a ver. Pues una minoría ínfima, seguramente, ¿no? Por eso imponen un sistema de euskerización forzosa lingüística escolar. Pues claro, es la única manera que tienen de que la gente aprenda un idioma, que yo no tengo nada contra de un idioma. Los idiomas pues nacen, se desarrollan y mueren cuando son ineficaces, ¿no? Es decir, cosa que al español no le va a suceder. Dentro de 100 años prácticamente va a haber 6 o 7 idiomas en el mundo, hablados de manera básica, ¿no? Y los otros serán idiomas, pues para hablar en la barra del bar y poco más, ¿no? Entre algunos contertulios, ¿no? Por tanto, el modelo que me gusta es ese, ¿no? Que se pudiera estudiar, los padres pudieran mandar a sus hijos a la escuela a aprender en el idioma que eligen para sus hijos, ¿no? Pero es que este sistema constitucional pues está bastante degenerado, las cosas como son, pues aquí entraríamos en otro tema ya, claro, en otro tema, que no es el tema en cuestión de hoy, de la necesidad de una reforma política en profundidad en España, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? A ver, ¿qué más preguntas? Yo una simplemente, si han visitado los países iberoamericanos, si la petición es que si nos quieren a los españoles o nos odian. Madre mía, eso es una pregunta. No sé, es decir, bueno, es que ya le he explicado que si hay algunas opiniones antiespañolas en países hispanoamericanos, algunas están fomentadas sobre todo, ya le he dicho desde dónde, ¿no? Desde el ámbito anglo-protestante estadounidense, que intentaron a través de élites políticas hispanoamericanas, normalmente captadas en logias masónicas, en hablar mal de todo lo católico hispánico, y qué buenos son los indígenas y qué malos son los españoles. Todo eso es una cosa artificial, que vino es que esto no lo sabe mucha gente, pero realmente como Vasconcelos lo describe con mucho detalle, son las sectas evangélicas estadounidenses, las logias masónicas a nivel de élites, es decir, los que propalaron esa idea, ¿no? de que no existía antes en estos países, de que el indio es bueno y el español es malo, cuando la mayor parte de los hispanoamericanos procede de españoles, en un 100%, o en un 75%, o en un 50%, aparte que su idioma materno es el español. Con lo cual, es decir, el indigenismo es una impostura política. Yo que he estado en Bolivia que hay un 30% de población nativa americana, pues está totalmente manipulada, ¿no? Lógicamente, es decir, disparates que los he rebatido siempre y es decir, cualquiera que tenga un debate con esto, pues, es decir, se da cuenta de que Bolivia es una nacionalidad hispanoamericana esencialmente como lo son las demás. Porque el indígena en Iberoamérica no le queda otra cosa que integrarse en las sociedades hispanoamericanas existentes, eso o vivir en reservas o apartados de la sociedad. No hay otra historia. Y los idiomas nativoamericanos cada vez se hablan menos porque cada vez sirven menos para integrarse en la sociedad, prosperar económicamente, etc. O sea que estos batasunos bolivianos, que son los aymaristas, y estos son una especie como de batasunos de allí, ¿no? Pues son también patéticos, ¿no? Por tanto, que cómo nos ven, ¿no? Pues mira, somos hermanos hispanos, es lo que somos, básicamente, después de 5 siglos de civilización compartida, ¿no? ¿Qué más? A ver.
los pueblos indígenas también se han integrado con la hispanidad en menor medida, ¿no? También ha habido una mezcla, ha habido integración. Sí. ¿Usted de dónde es? ¿Yo? Sí. Cubano, ¿no? Sí. Bueno, en Cuba indígenas hay pocos, ¿no? Pero en general, claro, es decir, el tipo del mestizo hispanoamericano es el fruto de esa integración. Es evidente, ¿no? Que es un porcentaje muy grande de la población de estos países. Entonces, ¿cuál es su identidad etnocultural? Hispanoamericana, claro. Es así. Es decir, el grado de mestización es enorme y esa era una manera de integrar a la población nativa en la nueva civilización hispanoamericana, lógicamente. Estos son hechos indiscutibles, vamos, son realidades que hay que explicar y poner en un libro porque ya parece que no sé, que no existe eso y es lo que existe realmente, ¿no? Entonces, la obra de España en América ha sido inmensa. Es inmensa. Fíjese, el dato, 300 ciudades fundadas en 100 años, desde California y Nuevo México hasta el sur de Chile y la Patagonia, Argentina. ¿Eso cómo lo explica? Usted, en Cuba, es decir, en unas décadas se fundaron todas las ciudades principales de Cuba. Santiago, La Habana, Trinidad, ¿no? Todas esas ciudades, ¿no? Todas se fundaron en 50 años, en el siglo XVI. ¿No? Y Cuba, es decir, Cuba fue víctima de la piratería estadounidense, de manera evidente, ¿no? ¿No? Abusando de Cuba. Claro, no me extraña que luego pues, apareciera un Fidel Castro, que luego degeneraría en otra cosa, ¿no? Pero no me extraña que pudiera tener éxito para expulsar a los estadounidenses de Cuba. Otra cosa es como luego degeneró el régimen de Fidel Castro, ¿no? Pero es explicable, ¿no? Es decir, porque Estados Unidos trataba el Caribe como su patio trasero de una manera, vamos, repugnante, básicamente, ¿no? Por tanto, a ver, más preguntas. Que yo por una parte estoy bastante de acuerdo con lo que dice, pero por otra parte, vamos a ver, una cosa es la realidad, la historia, y otra cosa es la percepción de la realidad. Y la percepción de la realidad que se tiene hoy en España, pienso, igual estoy equivocado, es que nosotros hemos sido unos genocidas. Así hablando en pocas palabras, porque no hay tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que además el peligro para esa unidad que dices iberoamericana y tal, igual ahora precisamente donde está es en España. Es decir, lo que se está estudiando, no solamente eso, sino que el problema fundamental es la enseñanza, la educación. Y hoy la educación, bueno, ya lleva muchos años, está echada a perder en España. Es decir, la visión que se tiene es una visión absolutamente distorsionada. En el caso del País Vasco, es una historia nacionalista. A pesar de que la historiografía, digamos, universitaria no es nacionalista, lo que se enseña en las escuelas es el nacionalismo. Porque, entre otras cosas, el 90% o un tanto por ciento elevadísimo del profesorado es nacionalista. ¿Qué le vamos a hacer? Es así, por muchas circunstancias. Además está ahí. Y uno enseña, uno enseña lo que se es, y los nacionalistas enseñan lo que son. Y luego hay un miedo social, que enlazo esto con el tema de la cancelación, pensamiento woke o todas estas cosas, que ha calado en la sociedad, y el feminismo y lo demás, y todo eso. Entonces, yo veo que lo fundamental, el problema fundamental es que la historia de América no se conoce. No se conoce. Se conocen pues, las 4 ideas generalistas que acabo de decir, del genocidio, y no le sacas de ahí. Yo he discutido mucho con la gente diciendo, mira, las únicas lenguas que han pervivido en América son en las zonas indígenas, en la zona española, el guaraní, en la zona de Estados Unidos no hay ninguna lengua. Entonces, por algo será. Los religiosos, y termino, tenían un mérito tremendo. Aprendían la lengua de los indígenas para enseñarles la religión en su lengua materna. Bueno, esto lo cuentas y te llaman idiota y no te lo creen. Es decir, yo es que soy muy pesimista en todos los sentidos, ¿no? Entonces, por una parte, creo que tienes razón, con lo que has empezado de la vasconización tardía, etcétera, que ese es un tema que me apasiona, pero que no lo quiero tocar ahora. En fin, no me quiero extender mucho, no sé si me he explicado. Bueno, al respecto, antes de pasarle la palabra a Ramón,
Al respecto, bueno, efectivamente hemos estado durante mucho tiempo sin dar la batalla cultural, y de eso alguien tiene la culpa. Yo no lo voy a citar porque todos tenemos en la cabeza. Y por eso hemos creado esta asociación, claro. Evidenciábamos la necesidad de crear una corriente de opinión basada en la verdad como fuente de la opinión, no la verdad como fuente de la percepción, que era lo que decías. Y esta asociación, y hay bastantes más, hay un buen ramillete ya, han nacido en el entorno de estos 4 últimos años. Es decir, hay un verdadero florecimiento, pero todavía es pronto para que eso cale. Pero por eso hacemos actos como este, claro. Es decir, estamos haciendo una batalla de información basada en fuentes rigurosas y verídicas, sobre fuentes históricas, ¿no? Y Ramón es lo que nos trae de aquí, pero hemos tenido, si ustedes visitan la página de Unidad Hispanista, que es www.unidad-hispanista.es, ahí aparecen un montón de entrevistas que vamos yendo haciendo desde hace tiempo, desde que se creó la asociación, hace un año, pues igual hay más de 40 grabaciones de vídeos que están ahí para ser visitados y que la gente se informe. Tienes que poner ahí en la dirección. Sí, ahora lo voy a poner. Y entonces, claro, lo que pasa es que es muy difícil, no hay más que ver las dificultades que tenemos de convocatoria, ¿no? Es muy difícil hacer la contraofensiva cultural que nos han hecho en una ayuda fina que ha calado durante muchísimo tiempo por vía política, sobre todo, haciéndonos de forma traicionera la distorsión de la realidad, que debemos de corregir mediante información, mucha información. Bien. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted que hay mucha desinformación. Por eso he publicado este libro, con la idea de dar a comprender que hay una comunidad iberoamericana de naciones, que se creó una civilización hispanoamericana, que eso es lo que importa, como una civilización romana, que se hizo también a costa de luchas con pueblos autóctonos. ¿Y quién va a criticar eso ahora? ¿Quién critica la romanización ahora? ¿Usted cree que dentro de 100 años van a criticar la hispanización de América? Yo creo que no. Las coyunturas políticas actuales no nos deben cegar sobre esto, ¿no? Sí, la Comunidad de Madrid también depende de comunidades autónomas. Ha habido un cambio en los sistemas educativos, se enseña la historia de otra manera. Aquí, claro, aquí tienen el problema. Yo no los llamo nacionalistas, yo los llamo ultrarregionalistas, porque a ellos les gusta que les llamen nacionalistas porque ellos se creen una nación, estos euskomaníacos, ¿no? Pero es decir, realmente es toda una distorsión de la realidad histórica y tal, ¿no? Pero estoy de acuerdo que la historia se desconoce. Eso del genocidio es parte de la propaganda anglo-protestante, lógicamente, que se ha conseguido extenderse por gran parte del mundo porque son los que mandan en el mundo, ¿no? Entonces les conviene decir que la acción hispánica en América fue un genocidio, claro. Entonces eso se vende allí y algunos lo compran. La gente culta pues no lo compra, pues sabe su identidad, sabe lo que son. Y hay que seguir incidiendo en ello, ¿no? Entonces, que aquí se enseñe lo que se enseñe, bueno, mire, yo vengo con mucho gusto aquí a Álava, ¿no? Aparte que tengo una propiedad en el norte de Burgos, en Valdivielso, ya de paso luego me vuelvo por ahí, ¿no? Pero quiero decir que el problema en Álava, concretamente, porque hace un año hablamos aquí de una conferencia de la Comunidad Foral de Álava, impartí yo aquí en Álava. Álava debe ser una comunidad foral, como Vizcaya, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que Euskadi no tiene ningún sentido, de ninguna manera. Existe desde 1978 por las cesiones de la transición, básicamente. Nunca ha existido antes, nunca. Es un constructo ideológico de los sabinianos, todo eso, es decir, un delirio, como dice Gustavo Bueno, un delirio antihistórico y antiespañol, básicamente. Claro, su principal obsesión es lingüística histórica, claro, porque tiene que construirlo de alguna manera, ¿no? Claro, el euskera, ¿no? Es decir, pero es que el euskera, es que eso está confirmado ya en los primeros documentos de esa lengua tal prerromana, preindoeuropea y tal, están al otro lado del Pirineo, está claro. Los auscos eran una tribu aquitana del sur, que es probablemente de donde viene el término eusko, seguramente. O
sea, los euscos ni siquiera son prerromanos peninsulares, no es ni siquiera una lengua prerromana peninsular, ni siquiera. Pero es que esa es la base de todo el fundamento de toda la ideología euscomaníaca. Llevamos aquí desde el Paleolítico, decía Arzayus. Llevamos aquí, es toda una manipulación disparatada que se está descomponiendo por la vía de las fuentes, de la investigación, etcétera. Bueno, no llegan de momento porque la coyuntura es la que hay, pero veremos dentro de unos años. Eso no va a ninguna parte. Es decir, crear un Estado eusco aquí, eso es un disparate absoluto que hasta ellos mismos están reculando ya, porque ¿a dónde va eso? Ya es cosa de batasunos, es decir, fanatizados ya, ¿no? Una cosa, es decir, bueno, más preguntas. Que si una de las palabras que hemos hablado es la integración. Para la integración, creo que lo fundamental es algo así como integración es algo así, va a acercarse, y es fundamental la cultura. No sé, yo no creo que aquí ni en el País Vasco exista el odio como tal a nivel grande, ¿no? Sino a nivel de algunas partículas pequeños que justamente es por la cultura. El aspecto nuestro siempre habla de comunidad, unidad, parece hacer referencia pues, a una globalización, un respeto. Para eso tiene que haber siempre cultura. La cultura nunca se impone con calzador. La cultura se llega adquiriéndola, viviéndola y queriéndola. Nosotros hemos partido, no, por ejemplo, aquí no podemos hablar de que los criollos, lo que fuera, de las culturas, si no les quisiéramos de verdad. O es decir, si no tuviésemos una cultura de lo que son ellos y de cómo se les ha tratado. Si supieran cuando dicen que ha habido genocidas, había que explicarles cómo las leyes de Indias, Francisco de Vitoria y Suárez, todos que se han nombrado, pero fueron unos verdaderos artífices que hoy día serían verdaderamente una especie de para cuidarles, para tratar bien al indio, al criollo, a todo el mundo, y unas leyes muy severas, siempre con respeto. Y muchas cosas, ya con esto no digo más porque yo tengo una experiencia personalmente y humilde, con toda humildad, en la cual ha participado de forma directa o indirecta Ernesto, en un colegio público de aquí de Vitoria. Hechos, se quiso cambiar el nombre del colegio por una excelente persona que estoy seguro que fue, madre de Beto. El nombre del colegio era Miguel de Cervantes, y quitar el nombre del colegio Miguel de Cervantes por Madre de Beto. Entonces yo pienso, y como pensar bien, que muchos de los profesores que lo estaban, una gran mayoría de excelencia, que lo estaban defendiendo, no era por ser que no lo quisieran, sino porque estaban justamente un poquitín mal informados. Es decir, personalmente, digamos, cambiar el nombre de un colegio con el nombre de Miguel de Cervantes por una excelente señora que pueda ser una monja muy caritativa y dadivosa, pues me parece que no pega. Lo mismo que si hubiese un hospital que se llama Miguel Servet en Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Pues ponerle el nombre de un ciclista, pues sería también una aberración, creo, ¿no? Entonces siempre es cultura. Y por la cultura se llega a que te quieran, no a imponer por la fuerza, antiguamente se decía por la ley, o sea, con la cruz y la espada, ¿no? Pero con la cruz y con la espada me ha gustado mucho cuando han dicho que también había misiones españoles que aprendían el idioma de los guaraníes, o los que fueran, ¿no? Aprendían para meterles la cruz y la espada, ¿no? En ese aspecto. Pero siempre la cultura, la educación y el querer. Pues sí, totalmente de acuerdo. Yo que he estado en México un mes, que he estado en el mes de septiembre, uno se da cuenta de la obra inmensa de lo que es la cultura hispanoamericana. Más de una veintena de ciudades espectaculares, unos cascos históricos enormes, bien conservados. Esa es la identidad mexicana real, la identidad hispanoamericana es todo eso. Es que esto es un hecho evidente en el siglo XXI ya. Por mucho anglo-protestante que haya hecho circular las teorías del genocidio y todas esas tonterías. O sea, cuando una población nueva llega a otra, hay un choque, pues sí, como ha pasado en la historia desde hace miles de años. Lo que importa es el resultado, la resultante, la realidad. Como decía este escritor peruano Vargas Llosa, en su libro La utopía arcaica,
Ahí definió claramente, hablando de los intelectuales indigenistas peruanos, que había algunos, que lo suyo era una utopía arcaica, es decir, un disparate. Utopía arcaica, un imposible. Quieren volver al collasuyo, al qué, es decir, todo es disparatado eso. O sea, la realidad se impone y el hecho civilizatorio hispánico en América es decisivo. Y fíjense, como decía, no sé quién lo decía, no sé quién era un... no sé, no me acuerdo del nombre, que en el mundo hay dos naciones étnicas globales inmensas, que son la China Han, chino mandarín, y la hispana, que son 500 millones, y la otra son 900. Esa es la realidad del mundo global, esa es la realidad etnocultural, que se va a imponer de manera evidente, es decir, en las próximas décadas. Porque el mundo globalizado significa que ya no sirven los pequeños estados para competir con los estados continentales o grandes potencias, no sirve. No sirve ya. Hay que crear una confederación de estados conforme a una identidad etnocultural común y una contigüidad territorial. Eso es Iberoamérica. Es que ese es el plan. ¿Quién se opone a esto? Pues la potencia globalizadora estadounidense, lógicamente. Quien no quiera ver esto, pues es que no se ha enterado, vámonos, o no quiere enterarse. Las coyunturas políticas son coyunturas políticas, que si gobierna este partido ahora, el otro no. Eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es lo que hay detrás. Entonces, bueno, lo que ha dicho del Colegio Miguel de Cervantes, ¿no? Bueno, es decir, bueno, pues ya estamos diciendo que Álava es una de las cunas del idioma castellano, sobre todo el oeste de Álava, la mitad oeste de Álava y el norte de Burgos es donde nace. Sí, vamos a hacer un acto en Miranda de Ebro, que estamos pensando hacer, ¿no? Con Saturnino y con Ernesto y yo, vamos a hacer un acto de homenaje al origen del idioma castellano, del español. Lo vamos a hacer en Miranda de Ebro, precisamente en la confluencia de Burgos y Álava, ¿no? Pues que es lo que hace falta afirmar nuestra identidad frente a todos estos atentados, digamos, radicales sobre la misma. Fíjense lo que le he dicho, sencillamente, los dos grandes conglomerados etnoculturales globales más grandes son, aparte del anglo-estadounidense, que son unos 300 millones, es los chino mandarín de la etnia Han y el mundo hispano, que son 500 millones, el otro 900. Pero esta es la realidad. O sea, que España no existe. Bueno, es que España no es solo España, es un ámbito panhispánico global, es otra cosa, en un mundo global, donde el señor Arana y esta gente pues no tiene ningún sitio, pues no tiene ningún sitio, pues eso pues es toda la ideología esa devenida, no tiene sitio ninguno. Es como decía, bueno, sí, pues es otra utopía arcaica realmente, ¿no? Es decir, ¿quieren volver a dónde? ¿A cuándo? Pues, ¿no? Que se vuelvan al sur de Aquitania y ya están todos contentos, ¿no? A ver. Vamos a hacer solamente dos preguntas, por favor. Solo dos, porque a las 9 nos cierran, son las 9 menos 20. No, yo quería preguntar si actualmente en la política de los países iberoamericanos pues haya un intento real de hacer esta integración, unidad o confederación, o bueno, no hay un intento real. Sí, hay muchos intentos de crear uniones de Estado de tipo económico y tal, poco exitosas porque ya digo, ¿no? Hay muchos intereses para que no cuajen, ¿no? Es decir, para que no sean competencia económica, comercial, pero la idea existe. La propia España tuvo una, de los años 90, el gobierno de Felipe González es el que estableció el 12 de octubre como fiesta nacional, no lo olvidemos, el año 87. Es el que inició las cumbres iberoamericanas. El señor Aznar continuó esa política. Luego hay otros gobiernos que han sido más no sé, no han sido tan decisivos en la idea de promover esa integración iberoamericana. Pero la idea es parte en el caso del Estado español, es parte evidente de su proyección geopolítica, ¿no? Entonces, decir, oye, que haya gobiernos, que haya individuos separatistas en el Estado español, eso no tiene que ser óbice para continuar con toda esta promoción, es evidente, ¿no? Es decir, además, yo pienso que no tiene ningún recorrido todo eso, fíjense. Llevamos 40 años de PNVistas y gente así en el gobierno regional y bueno, pues claro, yo creo que han abandonado su sueño ya no sé, de ese mundo eusco ideal, ¿no? Que al margen de todo, ¿no? Pues imposible, sencillamente. Ya que estamos aquí en Álava, vamos a destacarlo aquí en Álava, es decir, fuera euscos de Álava, joder, ya está bien, ¿no? Vamos a dejarnos ya de tonterías, ¿no? A ver, más preguntas.
Antes has definido, yo creo que con mucha claridad, el enemigo de la hispanidad, que sería, o de este mundo hispanoamericano a Norteamérica. Y por lo que yo creo entender, pues veo que hay otros dos enemigos, aunque seguramente están supeditados a este, que serían pues todos estos grupos izquierdosos que se juntan en el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y todo eso, que ahora en estos momentos se tienen cogido por los huevos a todos los países norteamericanos, salvo Paraguay, me parece, y Salvador. Sí. Bueno, no, bueno, yo tengo mi opinión sobre eso. Es decir, que haya partidos de izquierda en los gobiernos hispanoamericanos, es que me parece hasta lógico a cierto punto. ¿Por qué? Primero, porque las derechas hispanoamericanas han sido derechas pitiyanquis, es decir, sujetas a los intereses de Washington permanentemente. Esto lo que ha producido es, pues bueno, pues el alejamiento de las masas populares mayoritarias en estos países, para empezar, que yo los conozco bastante bien, ¿no? Y dos, pues, es que Estados Unidos prefiere gobiernos de este tipo Foro de Sao Paulo, perfectamente amoldables a su Agenda 2030, a todos sus experimentos sociales, casi los prefiere que a derechas criollas en el poder serias. Estoy convencido que prefiere estos gobiernos de esta gente, los prefiere a otro tipo de gobiernos, que son funcionales a su programa. Yo pienso que sí. Que estos grupos también pueden estar financiados incluso por Estados Unidos. Bueno, seguro que hay intereses estadounidenses detrás de estos partidos, pero me refiero que es que no me extraña que ganen estos partidos las elecciones por las propuestas que hacen de otro lado de político, ¿no? Es decir, es mi opinión. Y la última, A ver, sí, muy brevemente, desde mi humilde opinión, nosotros estamos intentando plantar una semilla para que se reconozca la lengua materna, los símbolos españoles. No creo que esta batalla que estamos intentando llevar a cabo, batalla cultural, estas ponencias están muy bien, pero hay que pensar en el plano político. No creo que esté divorciado la cultura del plano político, porque desde hace años se viene tratando de degradar estos símbolos de España, y la izquierda se ha aliado mucho con los separatistas, ahora están comunistas en el gobierno. Es algo realmente que creo que debería volverse, no desvincular la cultural con la política. Pero bueno, si es que yo pienso que puede haber partidos conservadores y socialdemócratas que tengan el mismo interés geopolítico global. ¿No? Yo creo que es un problema de izquierda-derecha, la verdad. Otra cosa es que hay alguna izquierda radical, no sé, suicida, ¿no? Que prefiere estar con partidos separatistas, ¿no? Es decir, una cosa, yo no lo entiendo muy bien, pero bueno, son cosas de la aritmética parlamentaria, básicamente, ¿no? Me da la impresión. A ver. No sé si conocerá la noticia, hace unos días escasos, unos chicos han puesto una bandera española en su aula por la selección de fútbol y han sido expulsados los 32 del aula por una profesora catalanista o independentista. Es una aberración total que estamos viviendo y no creo que hay que dar la batalla cultural. Bueno, yo creo que eso es exagerado mediáticamente. Yo creo que esa mujer ha quedado apabullada y puesta en su sitio porque vamos, ha quedado en evidencia, ¿no? Básicamente, ¿no? Es decir, una radical, ¿no? Es decir, no, me da la impresión a mí, no sé. A ver. Una cosita, nada, ya para terminar. Una cosita. Una información. El día 13 de diciembre vamos a hacer otra conferencia en la Casa de Cultura esta vez, porque era la única fecha que he podido lograr en la Casa de Cultura, si no lo hubiéramos hecho allí esto, ¿no? Y viene Fernando Vaquero a presentar su libro Biografía no autorizada del PNV. Es un libro potente. Y bueno, tengo algunos problemas, pero bueno, lo haremos. Si no me lo impiden por la fuerza, vamos. Joder. No, yo quiero decir que ahí he traído unos ejemplares del libro que vamos a vender por 10 euros, ¿no? Así para el que quiera comprarlo, que yo creo que es decir, el que quiera profundizar en el tema y lo puede adquirir.
Así que, pues, eso es todo. Muchas gracias.